Muchos cristianos en sus discusiones o argumentos para probar la existencia de Jesús de Nazaret usualmente traen la realidad de que si Jesús no existió, ¿por qué es tan importante al punto de que los años de nuestro calendario se cuentan a partir de su muerte? Y esto lo hacen bajo la ignorancia de dónde devino esto de iniciar la numeración de los años de nuestra época con lo que se creía fue el año de nacimiento de Jesús. Primero, sabemos que si seguimos los relatos bíblicos y los tomamos como verdaderos, entonces Jesús no pudo haber nacido en el año número 1, tal como lo calculamos, sino unos años antes, retrocediendo tanto como hasta el año 6 antes de nuestra era. Pero para dejar bien claro y ayudar a eliminar la ignorancia de aquellos cristianos que se creen especiales por tal hecho, vamos a explicar en detalle el por qué medimos nuestros años a partir del aparente nacimiento de un ser a principios del primer siglo de nuestra era. Antes de iniciar nuestro análisis de la historia de la Biblia, hay que establecer ciertos conceptos como contexto para entender lo que aquí hablamos. El primero de ellos es el calendario y la forma de establecer las fechas y nombrar años. Los cristianos creen que la adopción del sistema actual, que inicia tomando el nacimiento de Jesús como el año número 1, fue tomada no mucho tiempo después de la muerte de Jesús, lo cual no es correcto. En esos tiempos se utilizaba el calendario juliano y mucho más luego se utilizó el gregoriano. Y aquí que hacemos un pequeño alto para explicar algo importante. El conteo de años no se considera parte de un calendario, puesto que el calendario lo que hace es describir los días, semanas y meses de un año. O sea que los calendarios julianos y gregorianos solo determinaban cuándo era enero, cuándo era febrero, cuándo era marzo o cuándo iniciaba la primera semana de julio, etc. Así era que entonces los días se numeraban de acuerdo a la duración del mes, que podría durar unos 30 días. Sin embargo, los años se numeraban de otra forma. En el mundo cristiano de esa época, siguiendo al calendario juliano y más luego al calendario gregoriano, ambos medían los años de acuerdo a el inicio del reinado de algún emperador o regente romano. Por mucho tiempo de la Edad Antigua y el Medioevo, el nacimiento de Jesús no era tomado como el inicio del tiempo. La era de Diocleciano era usada para establecer los años en las tablas de Pascua, usadas para determinar cuándo se iniciaba la Pascua en el calendario de la Iglesia. El último año en esa tabla era Diocleciano 247, cuando un monje ideó una tabla diferente. Cuando esta tabla se creó por primera vez, los años calendarios julianos fueron identificados nombrando a los cónsules que tenían su cargo en ese año. El monje que creó la nueva tabla dijo que el año en que trabajaba, el año presente, era el año del consulado de Probus Junior. Este monje romano, que no deseaba continuar utilizando la memoria de un tirano que perseguía a los cristianos para sus tablas de Pascua, ideó un sistema diferente de contar los años. El sistema iniciaba con el año 1 basado en el nacimiento de Jesús. Entonces, en su nueva tabla, el monje sustituyó el último año de la tabla, Diocleciano 247, por el primer año de su nueva forma de numerar años, año del Señor o Anno Domini, AD 532. Este sistema de datación fue ideado en 525 por Dionisio Escivus de Escitia Menor, lo que hoy es Rumanía, pero no fue ampliamente utilizado en el mundo cristiano hasta después del año 800 de nuestra era. El uso del Anno Domini se hizo más común gradualmente en los países católicos romanos de los siglos XI al XIV. En el 1422 de nuestra era, Portugal se convirtió en el último país de Europa Occidental en cambiar al sistema comenzado por Dionisius. Los países ortodoxos orientales solo empezaron a adoptar el año Domini en lugar del calendario bizantino en el 1700 de nuestra era, cuando Rusia lo hizo, y otros lo adoptaron en los siglos XIX y XX.
Los países árabes y musulmanes hasta el día de hoy no utilizan esta forma de medir los años, sino que estos cuentan a partir de la Égira de Mahoma en el 622 de nuestra era. En el 2018, el año árabe es el 1440 AH. Así que ahí lo tienen. El hecho de que se contaran los años hasta el siglo XX en antes y después de Cristo se debe a una conveniencia para calcular el día de Pascua, que entre otras cosas no es más que la celebración del inicio de la primavera, la época para iniciar el sembrado de plantas y vegetales, por un monje en el siglo VI de nuestra era y que se empezó a utilizar comúnmente en el siglo XI de nuestra era, 1100 años después de la muerte de Jesús. Dado que esta forma de contar años es arbitraria, los gobiernos seculares, científicos y gente de pensamiento crítico no utilizan esa nomenclatura para describir años anteriores al inicio del conteo en el año 1 y posteriores a ese año. Se utiliza ahora antes de nuestra era y después de nuestra era. Otros utilizan antes de la era común y después de la era común. Pero en las literaturas modernas verá que no se utiliza la palabra antes de Cristo y después de Cristo. Eso solo lo utilizan todavía publicaciones religiosas. Así que no, los cristianos no son nada especial y la numeración de nuestros años no es prueba alguna de que un rabí en el siglo I de nuestra era haya existido.